¡Increíble! Fue revelado cómo una simple mesera transformó 155 millones de M en un sorprendente desafío que una vez dudó en aceptar. Rosa, con sus 25 años, continuaba sirviendo mesas en el bullicioso restaurante familiar. Las risas, los aromas de los tacos y el murmullo constante de los clientes eran su refugio, pero tras esa sonrisa se escondía una lucha feroz. Desde la muerte de su padre, el peso de la familia había caído sobre sus hombros. La situación financiera se había vuelto crítica y cada día el futuro parecía más incierto. Sus sueños de ser administradora de empresas se alejaban como un eco distante que solo la atormentaba. Mientras servía un café a don Alejandro, un cliente habitual de su padre, su corazón latía con fuerza. Él siempre había sido un pilar, un hombre de negocios con éxito, pero esta vez había una sombra en su mirada. «Rosa», dijo con voz profunda, «he visto tu dedicación. Quiero ofrecerte un trabajo en mi empresa, como asistente». Las palabras flotaron en el aire, pesadas como plomo. ¿Debería dejar el restaurante? ¿Su hogar? Todo lo que conocía, lo que su madre necesitaba, desvinculando su esencia para abrazar lo desconocido? La lealtad a su madre, viuda y vulnerable, la devoraba. ¿Sería egoísmo pensar en sí misma? Los días pasaron y las deudas comenzaron a acumularse como un monstruo acechante. La presión en el restaurante aumentaba, el comedor se llenaba de risas, mientras el interior de Rosa se desmoronaba. ¿Podré hacer esto? ¿Podré dejarles? Su mente estaba atrapada en un torbellino. Cada mirada de su madre, cada suspiro pesado, le recordaba lo que estaba en juego. La invitación de don Alejandro le sonaba cada vez más tentadora, una oportunidad de brillar, de romper con la rutina que parecía ahogarla. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada vez que pensaba en el trabajo, una parte de ella se llenaba de esperanza, mientras otra se sumía en la culpa. Aquella sonrisa en su rostro se tornaba artificial. ¿Qué diría papá? ¿Qué haría él en mi lugar? La imagen de él era un faro que guiaba sus decisiones. Pero con el tiempo, las deudas no perdonaban. La incertidumbre se colaba en su mente, desgastándola. Así, entró en una sala de juntas que olía a poder y competencia, llena de gente que la miraba como si fuera invisible, como si no tuviera nada que ofrecer, pero la determinación chisporroteaba en su interior. Los primeros días fueron una batalla constante. Cuestionamientos, comentarios despectivos, y aún así, Rosa se aferró a su esencia. Comenzó a implementar ideas, pequeñas estrategias que ganaron la atención de algunos. La empresa empezó a levantar cabeza, y con ella su reputación. Pero cuando la luz del éxito comenzó a brillar en su vida, un hallazgo impactante se tornó en una sombra sobre su corazón. Documentos que revelaban secretos oscuros de don Alejandro, secretos que implicaban injusticias a su propia familia. El dilema creció, una lucha interna entre el deseo de avanzar y la verdad que podía acabarlo todo. Justo cuando estaba a punto de tomar una decisión crucial, su mente se explosiona. ¿Es el éxito solo méritos individuales o también lo que estamos dispuestos a sacrificar en el camino? Con el pulso acelerado y el sudor frío en la frente, Rosa se encontraba a un paso de cambiar su destino. Pero el eco de su dilema moral resonaba en su ser. ¿Qué elección hará? Rosa miraba por la ventana de la sala de juntas. La oscura realidad del mundo exterior contrastaba con la brillante luz que empezaba a iluminar su camino. Sin embargo, la alegría de su reciente éxito estaba empañada por la revelación de los documentos que había encontrado en la oficina de don Alejandro. Su mente trabajaba a toda velocidad, cuestionándose si realmente valía la pena seguir adelante en ese entorno, si el precio del éxito era mucho más alto de lo que había anticipado. El peso de la traición y la responsabilidad la aplastaba. Cada vez que se sentaba frente a su ordenador, se encontraba revisando una y otra vez las pruebas que podían sacar a la luz la corrupción que estaba en el núcleo de la empresa.
La sed de justicia y la lealtad hacia su familia la empujaban a actuar. Su padre siempre había sido un hombre de principios, y ahora esa búsqueda moral le sembraba una confusión aún mayor. Rosa sabía que el silencio no era una opción. Los días siguientes se caracterizaron por una dualidad en su vida. En la oficina se mostraba como una asistente competente, contribuyendo con ideas que impactaban en la mejora del flujo de trabajo, ganándose poco a poco el respeto de sus compañeros. Sin embargo, al cerrar la puerta de su oficina, la carga emocional pesaba sobre sus hombros como un yugo. Si la empresa crecía, eso significaría más beneficios para ellos, pero a costa de la integridad de otros. Era una situación insostenible. Una mañana, mientras organizaba unos documentos, Rosa recibió un llamado de su madre. La voz de doña Claudia temblaba al otro lado de la línea. Había llegado una carta de un banco que amenazaba con embargar la casa. Rosa sintió que se le venía el mundo encima. La presión financiera de la familia había llegado a un punto crítico. ¿Qué haría papá ahora?, se repetía, sintiendo que el eco de su padre la instaba a ser valiente. La tensión aumentaba, y la necesidad de confrontar a don Alejandro se convertía en una urgencia. Decidida, le pidió una reunión en su oficina. La sala de juntas parecía más fría que nunca. Las simples vistas del inminente éxito eran reemplazadas por la inquietud de revelar verdades incómodas. Rosa sabía que al abrir la conversación podría poner en riesgo su posición, pero la opción de permanecer en silencio no era viable. Don Alejandro entró con su carácter habitual de seguridad, pero había algo en su expresión que delataba nerviosismo. «¿Qué sucede, Rosa?», preguntó con tono casual, y eso le dio fuerza. «Necesito hablar sobre los documentos que encontré», dijo, dejando que sus palabras retumben en la sala. Sus ojos buscaban los de él, pero don Alejandro se limitó a cruzar los brazos, mostrando una actitud defensiva. Mientras argumentaba su punto, se dio cuenta de que había algo más que estaba en juego. Se dio cuenta de que no solo se trataba de detener la injusticia, sino de forjar su propio camino, donde sus principios pudieran prevalecer. Esa revelación la fortaleció, le dio claridad. No podía permitir que el miedo la controlara. Si elijo seguir adelante, sé que no puedo equivocarme y cometer injusticias, no solo para mí, sino por la memoria de mi padre, pensó en voz baja, mientras la tensión se hacía palpable. Pero antes de que pudiera concluir, una sombra cruzó el rostro de don Alejandro. Él no era solo un hombre de negocios, tenía algo más que perder que la imagen de una empresa. La búsqueda de aquel éxito manchado podía llevar a Rosa a un final feliz o a una trampa mortal. Había un abismo en el que se encontraba y ella debía decidir si saltar o no. ¿Dónde se ubicaba su verdadero camino? La vida le estaba presentando un dilema que iba más allá de lo personal. Era la lucha entre el bien y las sombras del éxito. Con la respiración entrecortada, Rosa esperó la respuesta de don Alejandro. La incertidumbre flotaba en el aire, y la inminente decisión marcaría la diferencia entre lo que ella deseaba y lo que discernía como correcto. ¿Sería capaz de desafiar no solo a don Alejandro, sino también a sus propios miedos? El momento de la verdad estaba por llegar. Rosa mantuvo la mirada fija en don Alejandro. Cada segundo que pasaba se tornaba más pesado, el silencio ahogando cualquier duda que pudiera haber alimentado su mente. En un espacio donde las palabras podían definir su futuro, sentía la adrenalina fluir en sus venas, empujándola a tomar una dirección que podría cambiarlo todo. Si sigues en esta empresa, serás parte de este sistema, pensó, y aunque esa idea la atormentaba, se sostuvo en su resolución. No permitiría que el temor la moldeara. Soy más que una en el engranaje. La tensión fue interrumpida por el tono cada vez más elevado de don Alejandro, evidenciando que estaba perdiendo el control de la situación. No entiendes lo que esto significa, Rosa. Hay cosas que están más allá de tu comprensión. Estás hablando de fuerzas que no puedes manejar, espetó, acentuando la amenaza en sus palabras. Rosa sintió que un escalofrío recorría su columna vertebral, pero en lugar de retirarse, una chispa de determinación ardió en su interior. Eso es precisamente lo que quiero entender, lo que realmente significa estar aquí y cómo mi trabajo afecta a otros.
No puedo ser cómplice, dijo, su voz firme y decidida. Don Alejandro apenas escondía su irritación. Te puede costar tu carrera, y más, advirtió, sus ojos destilando desconfianza. Pero en vez de amedrentarse, esa advertencia hizo eco en el interior de Rosa. Su carrera, hasta ahora, había valido la pena debido a su integridad. Era el momento de descubrir de qué estaba hecha. Cada emoción, cada experiencia, cada condición se amalgamaba en su ser, formándola en algo más fuerte. Si soy capaz de hacer bien mis tareas a pesar de esta tormenta, puedo hacer más. Estoy dispuesta a defender mis principios, pensó, recordando los sacrificios de su padre, quien siempre creyó en su moral como su mayor activo. La labor de aislar la voz interna en medio del caos había llegado a su fin. Rosa se estaba multiplicando, estaba emergiendo como una fuerza que ya no se dejaría arrastrar. La discusión continuó, pero la verdadera confrontación no era solo con don Alejandro, sino con la autoduda que había estado aletargada en su interior. Rosa empezó a cuestionarse sus habilidades, a cotejar su vida y experiencias como herramientas más que suficientes para desentrañar la verdad. Cada paso que había dado la había llevado a este punto, y la semilla de sus conocimientos había florecido en un camisón de audacia. Mientras continuaba argumentando, notó que sus palabras eran cada vez más incisivas y claras. Cada vez que se expresaba con pasión, se sentía más acoplada a su propósito. Se dio cuenta de que tenía más habilidades de las que le habían permitido descubrir. Era capaz de investigar, de analizar, de buscar la verdad donde nadie más se atrevía. Con el fin de mantener un equilibrio en su vida en la empresa, también se dio cuenta de que el verdadero reto sería forjar aliados en un entorno tan hostil. La estrategia no solo requería confrontar al antagonista, sino reclutar a quienes desearan un cambio. Empezó a pensar en sus compañeros de trabajo, en aquellos con quienes había formado lazos y en quienes podría confiar. Al salir de la reunión, un torrente de emociones la inundó. Aunque intentó mantener la calma, las mariposas en su estómago eran intensas. Tenía planeada una estrategia y cada pieza del rompecabezas estaba empezando a encajar. ¿Podría al final convertir a algunos de sus colegas en aliados, transformar el entorno en el que había estado luchando y en última instancia desmantelar la red de corrupción? A medida que la jornada avanzaba, la preocupación por sus emociones y reacciones comenzaron a disiparse, dejándola con una chispa de excitación. La palabra combate resonaba en su mente, hasta que un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era un correo anónimo que contenía un archivo adjunto. Sin pensarlo, abrió el documento y sus ojos se llenaron de sorpresa al leer su contenido. Había más información sobre don Alejandro de lo que había imaginado. La revelación podría cambiarlo todo, pero también era un riesgo considerable. ¿Tomaría ese nuevo camino o se detendría ante la posibilidad de poner en peligro todo por lo que había trabajado? La decisión estaba sobre la mesa, y con la adrenalina en aumento, se dio cuenta de que el verdadero enfrentamiento recién estaba comenzando. Rosa se sentó frente a su computadora, el resplandor de la pantalla iluminando su rostro mientras su mente procesaba la información del correo anónimo. Cada palabra del documento parecía amplificar su determinación y a la vez sembrar una nueva capa de inquietud. Los detalles sobre don Alejandro la mantenían en un estado de alerta constante. Sus movimientos, sus tratos oscuros y una serie de decisiones que podrían constituir un auténtico escándalo. La verdad parecía al alcance de su mano, pero el riesgo de exponerse era abrumador. Es una oportunidad y una trampa, reflexionó, consciente de que el poder del conocimiento podría ser también un arma de doble filo. ¿Cómo podía utilizar esta información sin que su propia integridad se viera comprometida? Esa pregunta la hizo cuestionar sus estrategias hasta el momento. Mientras desarrollaba nuevos planes, un sentimiento de empoderamiento comenzó a fluir en ella. Entendía que esta revelación no solo representaba un camino hacia la verdad, sino que le brindaba una ventaja estratégica. Se dio cuenta de que no podía enfrentar a don Alejandro sola. Necesitaba un equipo, personas en quienes confiar durante esta tormenta inminente. Pensó en sus compañeros, en quienes había forjado lazos de amistad y en quienes podría encontrar apoyo. Tenía que acercarse a ellos con un enfoque que revelara la corrupción sin poner en peligro sus puestos de trabajo.
Mientras contemplaba sus opciones, su mente analizó a cada uno de sus colegas. Había quienes compartían su deseo de hacer las cosas bien y otros que, acostumbrados a la corrupción, se resistirían a todo cambio. Necesitaré aliados estratégicos, pensó Rosa, formulando un plan en su mente. Al cerrar el archivo y dejar que las ideas fluyeran, recordó a Paula, una colega con un fuerte sentido de la justicia y un corazón afín al suyo. También estaba Miguel, un veterano que, aunque había tomado una postura más resignada ante la corrupción, podría ser un útil informante. Era un juego complicado que requería sutileza, tomas de decisiones rápidas y el arte de influir sin presionar. A medida que las horas pasaban, Rosa comenzó a esbozar las características de una reunión clandestina. Sabía que necesitaría crear un ambiente que les permitiera discutir el tema sin temor a represalias. Hacerlo con discreción era imperativo. La invisibilidad, en este caso, se convertiría en su mejor aliada. Pero también había un tira y afloja en su interior. ¿Debería compartir la información reveladora que había recibido? La revelación podría cimentar su posición de líder frente a sus colegas, pero también la convertiría en blanco de represalias si las cosas salían mal. Esa incertidumbre crecía, transformándose en una presión casi palpable, como una cuchilla afilada a punto de cortar. Finalmente, Rosa decidió que la única forma de avanzar era actuar. Comenzó a redactar mensajes, convocando a Paula y Miguel a un encuentro en un café discreto cerca de la oficina. Quería tener una conversación honesta, sin un entorno corporativo que lo sofocara. Tenía que armar su ejército cuidadosamente. No podía permitirse perder a quienes la habían apoyado en los momentos difíciles. Las mariposas volvieron a revolotear en su estómago, pero esta vez la excitación era más fuerte que el miedo. La noche avanzaba y con ella las posibilidades. La incertidumbre de lo que vendría se mezclaba con la expectativa de un cambio real. Al final de la jornada, con el horizonte frente a ella, Rosa miró al vacío. La sombra de don Alejandro la perseguía, pero también lo hacía su nueva realidad. El enfrentamiento ya no era solo con él, sino con un futuro que ella estaba decidida a moldear. Mientras se preparaba para el encuentro, una última pregunta emergió en su mente. ¿Estaba realmente lista para enfrentar el poder corrupto que operaba en las sombras de su vida laboral? El siguiente movimiento podría definir no solo su carrera, sino su esencia misma. La noche se cernía sobre la ciudad, y con el amanecer llegó la certeza de que todo cambiaría. Había cruzado un umbral y lo único que le quedaba por hacer era actuar. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Rosa llegó al café con un nudo en el estómago que jamás había experimentado en su vida profesional. El lugar, acogedor y discreto, era perfecto para la conversación que estaba a punto de tener. Miró a su alrededor, notando cada detalle. El aroma del café recién molido, el suave murmullo de las conversaciones ajenas, el tintineo de las tazas. Todo parecía estar en sintonía con su propio estado emocional, resonando con la incomodidad y la determinación que la invadían. Esperaba que Paula y Miguel llegaran puntuales. La agitación en su mente la empujaba a cuestionar su propio plan. ¿Realmente estarán dispuestos a arriesgarlo todo?, pensó, preguntándose si podría conseguir su apoyo. La corrupción en su empresa era algo que había estado presente durante años, y la percepción de que el cambio era posible podría ser insuficiente para mover a otros a la acción. Cuando vio a Paula entrar, su corazón dio un vuelco. La joven era un faro de justicia en el equipo, pero su idealismo también podía ser un arma de doble filo. Rosa le sonrió, intentando proyectar confianza, y le hizo una seña. Al poco tiempo, Miguel hizo su aparición. Su cabello canoso y su andar pausado revelaban la experiencia acumulada de años en la industria, pero también una pizca de resignación que Rosa necesitaba desmantelar. «Gracias por venir», comenzó Rosa, controlando el temblor en su voz, aunque su mente estaba copada de dudas. Sabía que este era un paso crucial. Las palabras que pronunciaría a continuación no solo serían el fundamento de una nueva alianza, sino que definirían el rumbo de su vida profesional. Mientras tomaban asiento y pedían café, Rosa apretó los dedos sobre la mesa, preparándose para enfrentar el dilema que se cernía sobre ellos. Con una mirada ardiente, se aventuró a hablar. «He descubierto algo importante sobre don Alejandro. Es grave, y creo que debemos actuar». La preocupación surgió en los rostros de Paula y Miguel. Rosa se apresuró a explicar los detalles del correo anónimo, sin revelar la fuente, consciente de que compartir demasiada información podría desencadenar reacciones adversas.
Con cada palabra, su propio temor se esfumaba lentamente, reemplazado por un sentido renovado de propósito. Si logramos desentrañar esta red de corrupción, no solo estaremos peleando por lo correcto, sino que también podríamos generar un cambio real en nuestra empresa. Continuó, viendo cómo los ojos de Paula se iluminaban ante la visión de la justicia. Pero Miguel, con su experiencia y pragmatismo, planteó la primera objeción. Ellos son poderosos. Si nos involucran, podrían desmantelar nuestras carreras sin dudarlo. Su voz era grave, y Rosa lo escuchó, reconociendo la razón detrás de su cautela. Un momento de tensión llenó el aire. Rosa miró a Paula, buscando su apoyo. La joven frunció el ceño, indecisa, mientras miles de preguntas flotaban entre ellos. «But what if we can actually do something, Miguel?» dijo Paula, el fuego de la justicia ardiendo de nuevo. Compartían el deseo de un cambio, pero la sombra de la amenaza también tejía dudas en su interior. Por un momento, Rosa sintió que el mundo se detuviera. ¿Podía ser que la lucha por la verdad no era solo un acto de valentía, sino también un testimonio de su liderazgo? Con ese pensamiento, se comprometió a una declaración más audaz. No vamos a ser cómplices de la corrupción. Juntos podemos enfrentarlo. Solo necesitamos un plan. Los ojos de sus colegas se encontraron, y algo cambió. El miedo comenzó a transformarse en una ansiedad resuelta, una chispa de determinación. Aunque el camino sería peligroso, las palabras de Rosa parecían marcar el inicio de algo más grande que todos ellos. Una batalla por la ética en el trabajo, por una realidad que había sido arrinconada por la avaricia. El café seguía a rebosar de ruido, pero su conversación había creado una atmósfera de conspiración y propósito. Cada minuto que pasaba la acercaba más a una decisión final. ¿Serían capaces de unir fuerzas y desafiar al sistema que les oprimía? Mientras dejaba que sus pensamientos fluyeran, sus ojos se posaron en el reloj. Era ahora o nunca. Con un tenso suspiro, Rosa propuso su estrategia, y mientras lo hacía, se sintió por primera vez no solo como una desafiante, sino como una líder emergente. Y entonces, una nueva idea se le ocurrió, algo que podría cambiar todo, si lograban captar la atención de los medios de comunicación. Pero en ese momento, un sonido de su teléfono rompió el aire. Era un mensaje anónimo que decía: «Sé lo que están planeando, y no saldrán bien librados». El café parecía envolverse en un silencio aplastante tras la lectura del mensaje. Rosa sintió cómo el sudor comenzaba a acumularse en su frente. La amenaza latente de una represalia inmediata del sistema corrupto generaba una presión insoportable en su pecho. Sin embargo, en el fondo, algo en su interior se revolucionaba. Era el momento decisivo. Dar un paso atrás o avanzar hacia la confrontación. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Paula, sacándola de su trance. La inyección de energía en su voz contrastaba con la sombra que empezaba a nublar la mente de Rosa. En ese momento, comprendió que su propio miedo no podía frenar el impulso de su equipo. Era tiempo de desafiar sus límites. Rosa tomó una decisión. «No dejaremos que esto termine aquí. Debemos convertir esta amenaza en nuestra fortaleza. Lo que quieren es intimidarnos, pero eso solo nos hará más fuertes». «¿Qué pasaría si hacemos que este mensaje se vuelva viral en la red?», sugirió, su voz resonando más fuerte con cada palabra, como si tratara de encender una chispa en sus compañeros. Miguel entrecerró los ojos. «No es tan simple. Podrían rastrearnos. Necesitamos planear cuidadosamente, asegurar nuestra seguridad». Su carácter precavido era la contrapartida necesaria al entusiasmo de Rosa. Ella sabía que su experiencia era valiosa, pero también entendía que se necesitaba más que precaución. Debían arriesgarse a triunfar. Paula, visiblemente emocionada por la propuesta, dijo: «Si hay una ventana de oportunidad, necesitamos actuar rápido. No podemos permitir que nos amedrenten. La gente debe saber lo que está sucediendo dentro de nuestra empresa». El aire se cargó de adrenalina y propósitos compartidos. Rosa respiró profundamente, sintiendo que el nudo en su estómago comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una oleada de determinación. Era un momento que definía no solo su carrera profesional, sino también su identidad.
¿Sería capaz de materializar esta nueva visión o caería presa de sus propios temores? Con un plan apenas bosquejado en su mente y el equipo comenzando a trabajar en esas ideas, la energía en la mesa empezó a cambiar. La preocupación de Miguel y las dudas iniciales de Paula se tornaron en complicidad activa. Cada uno empezó a contribuir con propuestas. Miguel sugería formas de asegurar la información, mientras que Paula se centraba en cómo comunicar el mensaje al público sin poner en riesgo sus vidas. Mientras revisaban posibles canales de difusión, Rosa no podía evitar sentir una sensación de poder. «Esto es más grande que nosotros tres», dijo, y todos asintieron. Tenían la oportunidad de convertirse en agentes de cambio, pero eso venía acompañado de decisiones difíciles. Debían estar dispuestos a sacrificar parte de su comodidad, aunque eso significara enfrentarse a fuerzas retadoras. De repente, el teléfono de Rosa vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de un remitente familiar. «Nos vemos esta tarde. Tengo información que podría interesarte. Puede que no estén tan solos como creen». La incertidumbre volvió a instalarse, pero este nuevo mensaje plantó una semilla de curiosidad en su mente. ¿Quién podía estar detrás de esta nueva pista? Quizás era un aliado, o tal vez solo un nuevo desafío que agregar a la lista. Nada parecía seguro ahora, pero lo que sí sabía era que su vida laboral jamás volvería a ser la misma. Con cada decisión que tomaban, la línea entre su tranquilidad y el caos se iba desdibujando. Mientras el café se desvanecía lentamente en el fondo del bullicio, Rosa entendió que cada momento era crucial. La lucha que se habían propuesto no solo transformaría su futuro, sino que desataría algo que podría reconfigurar el tejido mismo de su propia existencia. ¿Serían capaces de sortear las oscuras amenazas que acechaban en las sombras? Las cartas estaban sobre la mesa y el juego apenas comenzaba. Rosa no pudo evitar que su mente se inunde de inquietud ante la posibilidad de lo que podría significar esa reunión propuesta. Cada palabra del mensaje se convertía en un eco insistente dentro de su cabeza. ¿Quién podía ofrecerles la información que necesitaban? ¿Y qué verdad ocultaban? No había más tiempo que perder. El aire en el café ya no parecía ser solo una mezcla de aromas cálidos, se sentía denso y cargado de expectativas. Rosa sostuvo su teléfono con fuerza, sintiendo la vibración de cada latido de su corazón resonar en sus manos. Su rostro, antes tenso, comenzó a relajarse mientras decidió que la curiosidad no podría vencerla. «Debo ir», murmuró, y sus compañeros alzaron las cejas sorprendidos por su repentina resolución. «¿A dónde vas?», preguntó Miguel, su voz arrastrando un tono de preocupación. «Voy a ver quién está detrás de este mensaje. Puede que tengamos aliados que no sabíamos que existían», dijo, convencida. La decisión la llenó de un propósito renovado. La danza de emociones se intensificaba, una mezcla de ansiedad y determinación. Rosa sabía que su papel como líder requería un enfoque audaz en este momento. Podía sentir cómo su identidad profesional se moldeaba a través de esta elección. Al salir del café, respiró hondo, consciente de que cada paso la acercaba a una nueva versión de ella misma, la Rosa que nunca había imaginado, pero que empezaba a liberarse de las cadenas del miedo. El camino hacia el punto de encuentro, un pequeño parque al aire libre, ofrecía un paisaje tranquilo en contraposición a la tormenta que latía en su interior. Sin embargo, esa calma también le ofrecía la oportunidad de reflexionar sobre lo que estaba a punto de descubrir. Era un juego arriesgado. No solo estaban en juego su carrera y su comodidad, sino también su propia integridad. Rosa se cuestionaba si el riesgo podría recompensarse con los aliados que tanto necesitaban. Al llegar, avistó a un hombre de mediana edad que la esperaba bajo un árbol. Su postura era relajada, pero los ojos revelaban una mente inquieta. Se presentó como Ángel, y su semblante mostraba una mezcla de confianza y preocupación. «He estado observando lo que sucede en tu empresa. Necesitamos hablar sobre lo que está pasando», dijo sin preámbulos, y Rosa sintió cómo el ambiente se electrificaba. Las horas siguientes se convirtieron en un torrente de información. Ángel compartía detalles invaluables sobre conexiones importantes y miembros del equipo que podrían estar dispuestos a ayudarlos. De repente, lo que parecía una pelea perdida comenzó a cristalizarse como una oportunidad.
Aunque el camino hacia la verdad estaba pavimentado de riesgos, cada palabra que Ángel pronunciaba alineaba los rompecabezas que Rosa había estado tratando de armar. Sin embargo, tras esa primera oleada de esperanza, una sombra de desconfianza se instaló en su mente. ¿Podía realmente confiar en este nuevo aliado? Rosa se enfrentaba a un dilema: aceptar el camino más fácil o mantener su conexión con su equipo. La prevalencia del abandono o la decepción podía estar acechando en cada decisión. Sus habilidades interpersonales y su capacidad para leer entre líneas nunca habían sido más críticas. Mientras se despedía de Ángel, un escalofrío recorrió su espalda. La claridad de sus intenciones era borrosa, y la presión del tiempo se hacía presente. Se sentía atrapada entre el entusiasmo y el escepticismo. Al regresar a casa, el peso de lo que había aprendido empezó a desatar otras preguntas en su mente. ¿Debía comunicárselo todo a Miguel y Paula? Pero, ¿cómo? ¿Sería capaz de unir al equipo tras la información de un desconocido? La tensión entre el miedo a lo desconocido y la promesa de cambio la empujó a la reflexión. ¿Qué sería de ellos si este nuevo camino no resultaba ser el indicado? Rosa posó su mirada en el horizonte mientras la noche se instalaba. El juego apenas había comenzado, y ella no tenía una solución, sino más preguntas pulsando a su mente. La siguiente reunión no solo definiría el rumbo hacia la verdad, también podría reconfigurar sus prioridades, tanto personales como profesionales. Aquella noche, mientras el eco de sus pensamientos se transformaba en planes, se preguntó: ¿sería capaz de confrontar a los poderosos sin perder de vista lo que realmente valía? La línea entre el éxito y la traición se tornaba más difusa a cada momento. La noche siguiente, Rosa se despertó con una sensación de peso en el pecho. La reunión con Miguel y Paula se acercaba y su mente no dejaba de vomitar dudas. En su cabeza, dos voces competían, una empujándola a ser honesta sobre su encuentro con Ángel y la otra instándola a mantener en secreto cualquier noticia que pudiera ser controversial. En la búsqueda de su autenticidad, comenzó a entender que las decisiones nunca eran blancas o negras. Si realmente quería liderar, su primera acción debía ser la transparencia. Decidió que era hora de dejar de lado la incertidumbre y enfrentar a su equipo. Pero, ¿cómo podrían aceptar esa información sin cuestionarse su juicio? Durante el camino a la oficina, su mente se aceleraba. Imaginó el escenario de la reunión. El aire sería pesado. Con expectativas, las miradas inquisitivas de sus compañeros. Visualizaba el momento en que compartiera lo que había descubierto y cómo podrían reaccionar. Cada uno de esos posibles escenarios eran tanto un llamado a la acción como un motivo para el miedo. Después de todo, cada decisión que tomara podría significar la destrucción o la reconstrucción de su equipo. Cuando entró a la sala, Miguel y Paula ya estaban allí, mirándola con curiosidad. Rosa se sentó, respirando hondo para calmar su nerviosismo. «Chicos, tengo algo importante que discutir», comenzó. Se detuvo un momento, notando cómo el silencio de la sala aumentaba su ansiedad, pero no se dejó intimidar. A medida que se adentraba en la historia de su encuentro con Ángel, se dio cuenta de que hablaba no solo de la información, sino de su evolución como líder. «Este hombre puede tener la clave para lo que nos inquieta», dijo con firmeza, sus ojos brillando con una mezcla de desafío y determinación. Explicó los riesgos que implicaba, así como las oportunidades que ese cambio podría significar para su equipo. Mientras su voz resonaba en la sala, comenzó a darse cuenta de que cada palabra que pronunciaba era un esbozo de la confianza que estaba construyendo en ese momento. Sin embargo, al mencionar el posible apoyo que podrían recibir, observó las reacciones contrarias en sus rostros. Paula frunció el ceño, mientras que Miguel parecía más intrigado. «¿Y si esto es un juego, Rosa? ¿Qué garantías tenemos de que no lo estamos arriesgando todo por un desconocido?», preguntó Miguel, su voz llena de escepticismo. Rosa sintió que la confianza que había cultivado estaba en juego. En el fondo, sabía que él solo hacía preguntas legítimas, pero su respuesta fue como disparar un proyectil hacia la verdad de sus intenciones. «No tengo todas las respuestas, pero no podemos dejarnos paralizar por el miedo», replicó, su voz firme ante la adversidad.
Si continuamos sin actuar, lo que hemos construido se desmoronará. La presión de la conversación fue palpable. La sala estaba cargada de una energía densa, un tirón entre el deseo de avanzar y el miedo a lo desconocido. En ese momento, Rosa se sintió expuesta, pero también empoderada. Era necesario afrontar el riesgo, y aún mejor, era esencial que su equipo lo hiciera junto a ella. La reunión finalizó sin un acuerdo definitivo, pero la semilla de la incertidumbre plantaría en sus mentes. Rosa salió sintiendo que, a pesar de la falta de unanimidad, había comenzado un proceso necesario que desafiaba una interpretación limitada de su liderazgo. Noche tras noche, Rosa se sentaba a reflexionar y cuestionar si realmente estaba preparada para afrontar lo que se avecinaba. Con cada interrogante surgente, también nacía su deseo de entender cuánto estaba dispuesta a arriesgar para proteger lo que valoraba. Con la amenaza de un nuevo reto colgando sobre ella, un pensamiento seguía resonando. La decisión de seguir adelante con Ángel podría ser el catalizador de su verdadero crecimiento profesional. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de aliados, lo que realmente encontrara fueran enemigos disfrazados? La tensión acumulada llevó a Rosa a una conclusión inevitable. Estaba en el umbral de un cambio potencial que cambiaría el rumbo de su vida. Al final del día, el eco de sus pensamientos se convirtió en una pregunta central. ¿Era capaz de convertirse en la líder que su equipo necesitaba cuando la mayoría de ellos temían lo incierto? Era momento de aguardar lo que el siguiente paso traería. La incertidumbre nunca había sido tan real, y realmente se preguntaba si su valentía sería suficiente para enfrentarse a lo que se venía. No había pasado mucho tiempo desde la reunión y Rosa experimentó una mezcla de adrenalina e incertidumbre que la mantenía en constante alerta. Con cada día que pasaba, la idea de colaborar con Ángel se cristalizaba en su mente, pero aún había una muralla de dudas que la hacía retroceder. Se dio cuenta de que no podía simplemente dar un salto al vacío, necesitaba un plan. Decidió que la mejor manera de enfrentarse a sus propios temores era profundizar en el conocimiento de su situación. Esa noche comenzó a investigar sobre Ángel y su trabajo. La información que encontraba era intrigante, pero también confusa. La figura de Ángel se movía en un campo de matices, y lo que parecía ser riqueza y éxito a simple vista, escondía un trasfondo complejo. Rosa entendió que toda información tenía un precio y que, para abrazar la incertidumbre, debía despojarse de la superficialidad de las primeras impresiones. Mientras navegaba por artículos y entrevistas, un concepto resonó en su interior: cambio disruptivo. La idea de que en cada crisis podría haber una oportunidad la iluminó, y a medida que investigaba más, su convicción de actuar se hacía más firme. Rosa decidió que debía estar lista para presentar a Ángel de la mejor manera posible ante Miguel y Paula para convertir el escepticismo en curiosidad. A la mañana siguiente se sentó con su equipo de trabajo. Esta vez sabía que no podía basar sus argumentos exclusivamente en su corazonada, necesitaba pruebas tangibles. Vamos a definir lo que necesitamos resolver y cómo Ángel puede ayudarnos, dijo, usando un tono más asertivo que antes. No se trata solo de mí, es nuestro futuro. Miguel y Paula se miraron entre sí, un reflejo de incertidumbre en sus rostros. Rosa tomó esto como una señal de que debía presentar su investigación con claridad y entusiasmo. Hizo un esquema que destacaba las necesidades de su equipo y cómo la colaboración con Ángel podría abordar cada uno de estos puntos. Cuando terminó, 3 pares de ojos la miraban, y en ese silencio comprendió que había dado un paso significativo. ¿Tienes algo más que mostrar, Rosa? Esto es interesante, pero aún necesitamos más certeza, planteó Miguel. La confianza que había construido se tambaleaba, pero, en lugar de rendirse, ella sintió un fuego interno alimentarse. No era solo una pregunta sobre Ángel, era una invitación a mejorar su enfoque como líder. Voy a hablarle a Ángel para conseguir un encuentro con él y discutir cómo podría encajar con nuestros objetivos, respondió, firme en su decisión. Aceptar ese reto significaba crear una conexión directa y abrir la puerta a más posibilidades y tal vez a las respuestas que tanto deseaba.
La incógnita de cómo sería ese encuentro comenzaba a consumir su mente, pero su determinación era más poderosa. Mientras pasaba los días encontrándose con Ángel en su mente, se dio cuenta de que no solamente se trataba de entender a otros, sino de encontrarse a sí misma en esa vorágine. Comenzó a trabajar en su discurso, practicando frente al espejo, ensayando diferentes enfoques y observando cada reacción posible. La autoconciencia se convirtió en su aliada más fuerte. Con cada preparación, su confianza crecía y los temores que antes parecían abrumadores ahora eran simplemente cuestionamientos a ser abordados. Al culminar esa semana de preparación, se sintió lista para el siguiente paso. Sin embargo, al iniciar el viaje hacia el encuentro con Ángel, un nuevo dilema surgió en su mente. ¿Qué pasaría si él no era el líder que ella esperaba y su propia imagen de éxito estaba construida en cimientos de arena? La duda se instaló, pero sabía que todo lo que había avanzado se correspondía con su deseo de ser auténtica. Frente al edificio donde se encontraría con Ángel, el pulso de su corazón se hizo eco de sus incertidumbres. Su respiración se aceleraba cada vez que apartaba la mirada para concentrarse en lo que se venía. ¿Acaso su búsqueda por cambiar el rumbo de su equipo estaba a punto de recompensarla? ¿O sería ella misma quien se llevaría la mayor sorpresa? Y con esa inquietante pregunta resonando en su mente, Rosa tocó la puerta del futuro. Rosa respiró profundamente antes de cruzar el umbral del edificio donde se reuniría con Ángel. Cada paso que daba la acercaba a la posibilidad de un cambio drástico no solo en su carrera, sino en la vida de su equipo. Al entrar en la sala de reuniones, la anticipación la envolvió como una niebla. Esa atmósfera ya no era nueva para ella, pero esta vez se sentía diferente. Había una chispa de valentía que iluminaba su ser. Ángel la recibió con una sonrisa confiada. Su postura relajada contrastaba con la tensión que siempre había cargado. «He estado esperando esta conversación, Rosa. Creo que podemos lograr algo grande», dijo mientras se sentaban frente a frente. La seguridad en sus palabras fue un bálsamo para las dudas que anidaban en su mente. Mientras intercambiaban ideas, Rosa se dio cuenta de que lo que realmente anhelaba era no solo obtener información, sino también encontrar una solución que beneficiara a todos. Expuso sus inquietudes sobre la corrupción en la empresa, describiendo el clima de desconfianza y el ambiente enrarecido que se había creado. Ángel escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. Su atención la llenó de confianza. Creer en la transparencia es el primer paso para transformar cualquier entorno laboral, manifestó Ángel, sus ojos brillando con la intensidad de su convicción. No se trata solo de desafiar el sistema, sino de ofrecer un modelo alternativo que otros puedan seguir. Esa frase resonó en Rosa como un eco, reafirmando su visión de un mundo donde la integridad prevaleciera. Con cada nueva idea que surgía, Rosa se sentía más empoderada. Había evolucionado desde la joven temerosa de salir del restaurante familiar hasta convertirse en una líder dispuesta a desafiar a quienes habían perpetuado la corrupción. No solo se trataba de ella, el bienestar de su equipo estaba en juego, y por primera vez era capaz de ver el impacto que su trabajo podría tener en ellos. Si unimos fuerzas y creamos una estrategia, podríamos tener el apoyo que necesitamos para desenmascarar lo que está sucediendo, propuso Rosa, notando cómo la chispa de entusiasmo también se encendía en Ángel. Listemos los objetivos, las personas clave y cómo podríamos actuar sin exponernos. La conversación fluyó, y Rosa se dio cuenta de que no solo estaba colaborando con Ángel, sino que también estaba moldeando su propio liderazgo en el proceso. Cada argumento rechazado, cada idea compartida, fortalecía su sentido de propósito. Al final de la reunión, había esbozado un plan más que prometedor y para su sorpresa, se sentía capaz de llevarlo a cabo. A medida que los días pasaron, Rosa comenzó a implementar su estrategia. Internamente, trabajó en la construcción de confianza entre sus compañeros, comunicando sus intenciones sin miedo. Con el apoyo de Paula y Miguel, se organizó un equipo de trabajo clandestino para recopilar pruebas sólidas sobre la corrupción en la empresa. El día de la revelación llegó, y Rosa se encontraba en la sala de juntas, acompañada de su equipo y con una confianza renovada. Al compartir los hallazgos sobre don Alejandro y la corrupción, vio cómo sus colegas comenzaban a reaccionar. Había un murmullo entre ellos, una mezcla de sorpresa y comprensión.
La atmósfera que antes había estado llena de desconfianza, ahora se llenaba de determinación. «Este es el momento para actuar», dijo Rosa, su voz resonando con seguridad. «Si no nos unimos para enfrentar esta corrupción, entonces seremos cómplices de ella. Vamos a construir un nuevo futuro y a asumir el control de nuestras carreras». Las palabras estaban cargadas de poder. Por primera vez sentía que su voz resonaba auténticamente y era escuchada. La confianza que había creído perdida se manifestaba en la mirada de sus compañeros, quienes ahora la veían como la líder que era. La lucha por la justicia había convergido en un propósito compartido. Cuando el escándalo salió a la luz, la transformación de Rosa se hizo evidente no solo en ella misma, sino también en cada uno de sus compañeros. Ya no eran simples empleados, sino un equipo unido que luchaba por la verdad. Rosa había logrado lo impensable, había conquistado su miedo y al hacerlo, había descubierto su verdadera esencia como líder. Finalmente, el proceso de denuncia no solo llevó a la destitución de don Alejandro, sino a la reestructuración de la empresa. Rosa fue reconocida por su valentía y habilidades en la resolución de conflictos, y en una ceremonia formal, recibió el título de Directora de Innovación y Ética Empresarial. El orgullo y la satisfacción de su madre en la audiencia la llenaron de un profundo sentido de logro. En ese instante, toda la presión que había sentido durante los días de lucha se convirtió en un sentimiento de liberación total. He dado cada paso con integridad, y eso es lo que cuenta, pensó mientras miraba al horizonte, lista para enfrentar lo que el futuro le deparara. Este es el momento para mostrar su apoyo y amor hacia las historias de superación personal que tanto inspiramos. No pueden dejar de suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran relatos transformadores. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final tan impactante y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta extraordinaria conclusión. Necesitan hacerlo ahora o nunca. Los verdaderos fans de historias de crecimiento personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.